Hola mis queridas hermanas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casitas. Sé que muchas de ustedes están en cuarentena obligatoria. El Señor las esté guardando y bendiciendo en cada momento de su día. En este video veremos las lecciones 5 y 6 del libro que corresponde a Santiago capítulo 1, los versículos 13 al 18. Leamos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos. Padre Celestial, en esta hora le damos gracias por su palabra, Señor. Gracias porque nos permite escudriñarla. Gracias porque nos permite aprender de ella. Padre Celestial, ayúdanos a atesorar su palabra y no solamente atesorarla, sino que también aplicarla día a día en nuestra vida, con nuestra familia, con las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor. Padre Celestial, yo le doy gracias porque su misericordia se renueva cada día, cada mañana. Padre Celestial, si no fuera por usted, ¿qué sería de nuestras vidas? Ayúdanos, Señor, afirma nuestra fe, danos fortaleza cada día, ayúdanos a no sucumbir en la tentación. Levanta nuestras vidas, Señor amado. Guárdanos, líbranos de todo mal, Señor amado. Gracias le doy, Señor amado, en esta hora porque puedo compartir la palabra con mis hermanas. Le ruego, Señor, que cada hermana que esté viendo este video sea bendecida, sea, Señor, edificada a través de esta palabra. Bendice su vida, bendice su corazón, Señor. Fortalece su fe para que día a día, Señor, pueda crecer espiritualmente. Gracias le doy, Señor, por esta oportunidad que me da de compartir su palabra. Todo se lo pido, todo se lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, en la última lección en la última lección con nuestra hermana Leslie, terminamos con el versículo 12, que decía que el que resistía la tentación, perdón, que el resistía la prueba, recibiría la corona de vida. Es por esto que comenzaré definiendo las palabras tentación y prueba, para que tengamos claros estos dos conceptos para entender el estudio de hoy. La palabra prueba aparece en el versículo 12 y se refiere a examen o comprobar algo, porque a través de la prueba crecemos espiritualmente. Este es el método de Dios para afirmar y hacer crecer nuestra fe. También la prueba nos permite desarrollar la paciencia en nuestras vidas aquí en la tierra. Pero en el texto que nos corresponde, en esta lección, la tentación tiene sentido de caer al mal, al pecado. La palabra tentación puede ser algo positivo o puede ser algo negativo, dependiendo del contexto, dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, según la respuesta del creyente, es una tentación o una prueba. Es decir, depende de la respuesta de nosotros si va a ser una tentación o una prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que si un creyente responde con fiel obediencia a la palabra de Dios, se mantiene firme en oración, es porque está soportando debidamente la prueba. Pero si sucumbe ante ella en la carne, dudando de Dios, desobedeciendo, no manteniéndose firme en la palabra, se sentirá tentado a pecar. En resumen, una respuesta correcta conduce a una firme posición espiritual, a justicia, sabiduría y a otras bendiciones, pero una respuesta incorrecta nos lleva a la muerte. Habiendo explicado la diferencia entre prueba y tentación, comenzaremos con los versículos que nos corresponden a esta lección.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando llegue la tentación a nuestras vidas, en ningún caso digamos que hemos sido tentados de parte de Dios, porque Él no es el responsable directo ni indirectamente. El mal no existe en la naturaleza de Dios. Él está consciente del mal, pero el mal no lo puede tocar, porque su santidad no lo permite. La santidad de Dios es su perfección, su pureza, es su majestuosidad que nos hace mirarlo con asombro, aún tratando de buscar las palabras más acertadas. Cuesta definir la santidad de Dios, porque es un atributo que ningún ser humano, que ningún ser creado lo tiene. Generalmente no dimensionamos la santidad de Dios en nuestras mentes limitadas. Nos cuesta entender la santidad de Dios, pero veamos más de su santidad en Apocalipsis 4:8. Le invito a que abran sus Biblias. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es asombrosa la majestad de nuestro Señor, su santidad eternamente pura, que aún estos ángeles, que eran los serafines, cubrían su rostro y sus pies con 4 de sus 6 alas en reverencia total. Era una reverencia total a nuestro Dios. Por lo tanto, conociendo este atributo del Señor, no podemos decir que somos tentados de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es importante que entendamos la palabra atraído y seducido para poder entender qué nos está diciendo Santiago. Atraído significa ser arrastrado, como impulsado por un deseo interior. Generalmente este término se utiliza en la cacería para referirse a una trampa tentadora para atraer algún animal. Y seducido se refiere a la carnada. Su propósito también era atraer a algún animal, pero para ejemplificarlo es como un anzuelo. Cuando un pez ve a la lombriz moviéndose, es atraído por ella, hasta que es atrapado por este anzuelo para luego ser arrastrado. Cuando nos encontramos en la tentación, debemos rechazarla inmediatamente. Debemos huir como lo hizo José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Y qué significa huir? Significa alejarse deprisa, sin vacilar. No dudemos ante la tentación, huyamos rápidamente. Entonces, dice en Santiago, siguiendo los versículos, dice: entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia es el deseo malo que nace de nuestra vieja criatura, la cual es inclinada al mal. Es el anhelo exagerado de satisfacer los deseos pecaminosos de la carne, los cuales comienzan en el corazón. Somos impulsados fuertemente por un deseo interior, por el cual nos hemos sentido atraídos, nos hemos sentido seducidos. Cuando nosotros hemos sido regenerados o hemos nacido de nuevo, nuestros deseos pecaminosos comienzan a decantar, pero aún permanecen en nosotros, no desaparecen, debido a nuestra naturaleza caída. Es por esto, mi hermana, que es urgente, no es opcional, es urgente, mi querida hermana, que el tener una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida en Dios, una comunión estrecha con nuestro Señor, para que nuestros deseos pecaminosos, que están aplacados por nuestra vida activa espiritual, no afloren ante la tentación. Hoy pasamos gran parte de nuestra vida en casa. No malgastes ese tiempo.
sino que inviértelo bien. Busca a Dios, busca más a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de la vida piadosa, a través de practicar el amor con tu familia. El pecado puede parecer atractivo, deleitoso, y por lo general lo es, al menos por algún tiempo, porque si no fuera así tendría poco poder sobre nosotros. Pero Satanás trata de mostrar el pecado lo más atrayente posible, pero no habría tal atracción en nosotros de no ser por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia concupiscencia pecaminosa que hace que el mal sea más atrayente que la justicia, la falsedad más atrayente que la verdad, la inmoralidad más atrayente que la pureza moral, las cosas del mundo más atrayente que las cosas de Dios. No podemos culpar a Satanás, a sus demonios o al mundo en general por nuestra propia concupiscencia. La inclinación al mal no viene de afuera, sino que de nuestro interior. Tal como dijo Pablo a los romanos en el capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas de nosotros deseamos hacer el bien como lo dijo Pablo? Deseamos no caer en el pecado, pero por causa de nuestra concupiscencia, nuestra inclinación al mal, debemos luchar día a día para no caer en la tentación. Veamos lo que dice Mateo 26:41. Busquémoslo. 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí tenemos la solución a nuestro problema. Para no caer en la tentación, velad y orar. Debemos llenarnos del Señor para no sucumbir ante nuestros deseos pecaminosos. El Señor sabía que estaríamos sujetos a la tentación de hacer lo malos, de seguir nuestros deseos pecaminosos, y es por eso que nos dejó estas dos herramientas: velar en el sentido de estar alerta espiritualmente, y el orar, lo cual debe ser esta práctica diaria en el cristiano, debe ser parte de nuestra vida cotidiana, debe ser una parte muy significante en el día a día del creyente. Cada una de nosotras debemos hacernos un autoanálisis de nuestra vida interior y saber a qué pecados somos más propensos, porque la inclinación mía hacia el pecado no es la misma que la de mi hermana. La inclinación de mi hermana al pecado no es la misma que la de mi otra hermana. Todos estamos luchando contra diferentes pecados. Todas tenemos diferentes luchas. Todas estamos luchando con nuestra propia concupiscencia. El Señor nos ayude a ser mujeres sabias y a hacer lo que Cristo nos dice en su palabra, para tener victoria sobre el pecado. La concupiscencia, ¿cómo es concebida en nuestro ser interior? Esta comienza cuando oímos o vemos algo que capta nuestra atención y hace aparecer en nosotros un fuerte deseo de tenerlo. El paso siguiente es el engaño para conseguir lo deseado. Cuando pensamos en el objeto deseado, nuestra mente comienza a elaborar una justificación para conseguirlo. Esta es prácticamente una parte automática del proceso de la tentación. ¿Debido a qué? A nuestra naturaleza caída. Comenzamos a buscar una justificación para llevar al cabo el deseo pecaminoso que en algún momento se instaló en nuestro corazón. Entonces, en este punto ha sido concebida la concupiscencia, tal como una madre concibe a un hijo. Luego de haber concebido la concupiscencia, comenzamos a hacer los planes para llevar a cabo este deseo exagerado, este deseo pecaminoso. En esta etapa comienza a involucrarse nuestra voluntad, nuestra decisión consciente de complacer la concupiscencia hasta que se satisfaga. En este proceso es donde hay mayor culpabilidad,
porque lo que se ha anhelado, deseado, ahora buscamos conscientemente llevarlo a cabo. Y el último paso y final es dar a luz el pecado. Siguiendo la metáfora anterior de la mujer que concibió un hijo para que luego nazca, asimismo nosotros, después de haber concebido la concupiscencia, luego engendramos el pecado de la desobediencia a la ley de Dios. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Luego de haber pasado todas estas etapas de la tentación, el haber concebido en nuestro interior la concupiscencia y luego haber caído en el pecado, ya llegamos a la parte final, que es la muerte. La muerte principalmente significa separación. Por lo tanto, para un creyente significa que cuando el pecado ha nacido en su vida, cuando se convierte en una acción, su comunión o compañerismo con Dios se rompe, se separa, se produce una separación. Veamos lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Sí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amados hermanos míos, amadas hermanas mías, no erréis. Santiago nos dice que no te desvíes. No pienses que de alguna manera vas a poder evitar las consecuencias del pecado. La persona que tiene el hábito de pecar continuamente, podemos decir que nunca ha tenido una comunión con Dios, nunca ha nacido espiritualmente de nuevo. Si usted puede vivir en el pecado y disfrutarlo, lamentablemente aún no ha nacido de nuevo. Aún no ha nacido Cristo en su vida. Por lo tanto, debes arrepentirte de tus pecados, dar vuelta la espalda al mundo y seguir al Señor. No le echemos la culpa a nadie cuando caigamos en la tentación. No podemos culpar a los que me rodean, no podemos culpar a nuestra situación financiera, no podemos culpar a nuestra familia, no podemos culpar a nuestro vecindario, no podemos culpar a lo que está sucediendo en el país. Querida hermana, nada, pero nada te justifica caer en la tentación. La culpa está aquí, en nuestro interior. Aplaquemos nuestros deseos carnales buscando en todo momento a nuestro Señor. Todo lo que viene de Dios es bueno, es puro, es santo. Todo lo bueno que podemos tener proviene de Él. La perfección y la santa bondad de Dios refleja su perfecta santidad y verdad. Por lo tanto, el Señor no tiene ninguna responsabilidad por nuestros pecados. Todo lo contrario. Santiago nos da a entender que nuestro Padre de las Luces es responsable de toda buena dádiva y todo don perfecto, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor es inmutable, Él no cambia, no varía, no es como el hombre que varía según la circunstancia, varía según la situación que está viviendo. Dios no cambia en ningún caso. ¿O acaso Él ha cambiado sus promesas cuando has pecado o cuando hemos pecado? ¿O Él ha quitado su gracia, el don de la salvación, cuando hemos sucumbido ante la tentación? ¿Cierto que no? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento es el ejemplo más sublime de la dádiva de Dios, cuyo propósito es hacernos primicia de sus criaturas. El nuevo nacimiento ocurre una vez y es irrepetible. Él nos salvó por su voluntad, porque en su soberanía le plació hacernos hijos suyos, adoptados, herederos, santificados. Llegamos a Dios por la palabra de la verdad, por el poder del Evangelio, el cual, habiéndolo escuchado, nos arrepentimos de nuestros pecados para comenzar una nueva vida en Cristo, que nos libró
de la muerte eterna para vivir en gloria. Quiero terminar diciendo, si a usted aún no ha llegado a Cristo, si a usted aún no se ha arrepentido de sus pecados, hoy es el tiempo que lo haga. Hoy es el tiempo que busque a Dios. Ya no vienen tiempos mejores. Ya no sabemos qué nos depara el futuro. Antes de esta pandemia, ¿cuánto nos proyectábamos o nos planificábamos a largo plazo? Ahora ni siquiera sabemos lo que va a suceder mañana. Ni siquiera sabemos lo que va a suceder en un rato más. Ni siquiera sabemos si mañana estaremos vivos o no. El mundo está cambiando rápidamente, pero recuerde que nuestro Dios es inmutable. Él no cambia, no hay mudanza ni sombra de variación. Su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo va a pasar, este mundo va a pasar, pero nuestro Creador no. No olvide que nuestro Señor envió a su único Hijo para que muriese en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Así que cuando llegues a Cristo y nazcas de nuevo, pasarás a ser una hija de Dios, una nueva criatura, como dice Pablo a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ciertamente pasaremos aflicciones en la tierra, no estaremos exentos, pero los problemas, aflicciones o adversidades que podamos estar pasando no se compara con lo que nos espera en el cielo, en nuestra morada eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde y te sostenga en todo tiempo.